¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Comenzamos? Buenas noches. Empezamos justamente en un minuto que se conecten los compañeros, por favor. Ya, muchísimas gracias. Están saliendo de la otra hora de clases. Muchas gracias, docente. Oiga, ok, perfecto. Gracias por informar. Gracias. Listo, vamos a empezar, por favor. Vamos a empezar, no sin antes de realizar una pequeña introducción o un recorderis de lo visto el día de ayer, por favor. Señorita Gisela Arcos, por favor, ¿qué es la ley de tránsito? ¿Para qué fue creada? ¿O cuál es su concepto de la ley de tránsito, por favor? La Para facilitar el control, la regulación y la sanción en parámetros legales según el tipo de contravenciones que se cometan, como un concepto general propio. Ok, perfecto. Gracias, señor Pedro Vázquez. Dentro de lo que respecta a la ley de tránsito, podemos verificar en el artículo número 1, lo que indicaba el compañero. En el artículo número 1 de la ley de tránsito podemos verificar que dice: la presente ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país en áreas de lograr el bienestar general de los ciudadanos.
¿Ok? Ese es el concepto de lo que es la ley de tránsito. Y eso es lo que tenemos que tener apuntado, es lo que tenemos que saber justamente para la evaluación. Esta ley es justamente creada acorde a los derechos, ¿no? A los derechos constitucionales que tiene cada uno, dentro de ellos el derecho de la vida, el derecho al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización, interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad. Ese es el concepto, ¿no? Y lo encontramos dentro de lo que es el artículo número 1 de la ley de tránsito. ¿Ok? Perfecto. Eso es todo lo que tenemos que saber de la ley de tránsito en mención de qué es, para qué fue creada. Entonces lo encontramos en el artículo número 1 de la misma materia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profesor. Disculpe, estaba compartiendo algún video o algún algo porque tengo la pantalla en oscuro. Le consulto. Gracias. No, no le comparto nada. Debe ser que no está enfocada a mi cámara. Sí, porque no se ve nada. Veo una pantalla oscura, por lo menos yo eso es lo que veo. Sí, sí, no se preocupe. Listo. Ahora, por favor, señorita Méndez, ayúdeme con lo que es el concepto del reglamento aplicado a la ley de tránsito, por favor. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es lo que nos indica o para qué fue creado el reglamento aplicado a la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, por favor? Profesor, no se ve nada, como indicaba el compañero Jotas. No estoy compartiendo pantalla con todos ustedes. No estoy compartiendo pantalla, estoy preguntando sobre justamente la introducción de la clase del día de ayer. Por favor, ya les comparto la pantalla y ustedes van a verificar, no se preocupen. Señorita Méndez, por favor, le escuchamos. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Le escuchamos, buenas noches. Ya. El reglamento es creado con la finalidad de establecer normas para la aplicación de la ley. En este caso, a los conductores, a los quienes están inmiscuidos en lo que es la materia de tránsito. Correcto. Conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte terrestre en el país. Lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no es cierto? La teoría está escrita en lo que es la ley de tránsito, el concepto de la ley de tránsito, su objetivo principal en el artículo número 1. ¿Qué es el artículo número 2? ¿Qué es el artículo número 1 del reglamento? Es justamente quién controla, ¿no es cierto? Ahí hablamos ya de las operadoras de transporte. Entonces, el reglamento aplicado a la ley de tránsito es justamente para controlar lo que indica en la teoría de la ley de tránsito. ¿Y qué sanciona? El Código Orgánico Integral Penal. Perfecto. Entonces, esto de la ley y el reglamento está claro, ¿no es cierto? Si en la evaluación dice qué es el reglamento, para qué fue creado, tenemos que saber interpretar lo que es el artículo número 1 del reglamento. Si nos preguntan sobre la ley, tenemos que saber o interpretar lo que nos indica en el artículo número 1 de la ley. Ahí encontramos para qué fueron creados y cuál fue su objetivo de creación. Perfecto. Listo. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla y vamos a verificar el último tema de lo que respecta a la unidad número 1 de lo que es el material que ustedes tienen en su plataforma. Y finalizamos verificando lo que son accidentes de tránsito siniestros en lo que respecta a la lección número 1 del material. No sin antes, señor Andrés Valladares, ¿qué entiende usted por la trilogía vial, por favor?
Señorita Giselle Arcos, por favor, ¿qué es la trilogía vial para usted, por favor? ¿En qué consiste? ¿Qué respecta? ¿Cuáles son los factores que se involucran en la trilogía vial? Buenas noches con todos. La trilogía vial para mí serían, a ver, esos tres factores sería humano, vehículo y ambiente. Repítanos, por favor. Los tres factores o componentes sería el humano, vehículo y el ambiental. Perfecto. En sí, en ciencia cierta, la trilogía vial, en lo que vamos a verificar dentro del material, ahí vienen lo que son los tres factores, ¿no? Factor humano, factor tecnomecánico, factor climatológico y lo que es el elemento material, que es la vía. Entonces, dentro de ello, en la trilogía vial, hablamos del factor humano, que es quien participa en su 85% en su totalidad como ente partícipe o creador de un accidente o siniestro de tránsito. El 15% compartido es el factor tecnomecánico, que estamos hablando, el factor tecnomecánico y climatológico y material. Dentro de ello tenemos el climatológico o el tecnomecánico. El tecnomecánico hablamos sobre todo lo que respecta a las condiciones del vehículo, ¿correcto? Neumáticos lisos, faros, luces y todas las circunstancias. En lo que es el factor climatológico, estamos hablando de lo que es las situaciones, la lluvia, la neblina, lo que es el sol, lo que respecta con el clima, ¿no es cierto? Y el elemento material, el estado vial, es decir, el estado vial, cómo se encuentra la calzada. ¿Ok? Ese es el factor climatológico, vial y material. Dentro de ello, luego vamos a desglosar el factor tecnomecánico, vamos a desglosar lo que es el factor legal, económico y material. Condiciones tecnomecánicas, por favor. Como conocimiento general, ¿cuál es el artículo que sanciona? ¿Contravención de qué clase es? 389.7. Perfecto. ¿Cuál es la sanción, señorita Giselle? Ya, en el artículo 389.7, que, a ver, es una multa equivalente al 30% de un salario básico, ya no hay reducción de puntos. En esa contravención es la respectiva citación y aparte el vehículo debe ser retenido hasta que supere la causa de la infracción. Excelente, perfecto. Recuerden todos, señores, que el artículo de cuarta clase, el artículo 389.7, es el único artículo en contravenciones, dejando las contravenciones de primera clase en adelante, que es el único artículo que menciona la retención del vehículo, ¿ok? La retención del vehículo, artículo 389, numeral 7. 30% de un salario básico, la retención del automotor. Muchas gracias, señorita Giselle. Por el artículo 160 también amerita detención del vehículo. ¿El 160? Así es. ¿Qué nos indica el artículo 160, señor Jairo? Los vehículos que no estén matriculados o hecho la revisión técnica vehicular. Claro que sí, inclusive hasta cierto punto tenemos dentro, pero eso es parte del reglamento de tránsito, ¿no? El que nos faculta para retención del vehículo por valores, ¿ok? Por valores o porque no esté matriculado. Pero dentro de la materia penal tenemos el 389.7, ¿no? Ya en donde que se emite una citación y se retiene el vehículo. A eso me refería. Y claro que sí, obviamente dentro del reglamento también indica que, por ejemplo, si ustedes están circulando con una placa a un solo lado, sea la parte frontal o la posterior, amerita la retención del vehículo, ¿no? Entonces eso también nos indica el parte del reglamento. Perdón, señor Pedro. Por el 386 y 3.1 también. Claro que sí. Como les indiqué, exceptuando las contravenciones de primera clase,
el artículo de cuarta clase es el único que nos permite también lo que es la retención del vehículo. A eso me refería. De ahí, claro que sí, tenemos algunos artículos de primera clase que ameritan la retención del vehículo. Les voy a compartir la pantalla, por favor, para verificar justamente lo que respecta a los accidentes o siniestros de tránsito. Ayer ya habíamos interactuado un poco, adelantado un poco en lo que respecta a la diferencia de un accidente o un siniestro de tránsito, ¿no es cierto? Ahora ya vamos a ver el contenido, vamos a ver lo que es la trilogía vial, vamos a verificar lo que tienen ustedes en su plataforma. Con esto finalizamos lo que es la unidad 1 de seguridad de transporte. Profe, Dígame. una consulta. El día de ayer se me frizó la página, me salí y nunca pude regresar. ¿Usted siguió la clase o los pasó a todos? Es por saber, porque nunca pude regresar a la clase. Incluso puse el reclamo hoy en la mañana y te subo. No, la clase continuamos normalmente con todos los compañeros. Tenemos el respaldo de la grabación e inclusive, como siempre, el respaldo de asistencia con la fotografía de cada uno de ustedes. Ya no llegué a ese punto. Ayer escribí a todo el mundo y lo que me costaron fue hoy 8 de la mañana. ¿Sabe qué? Nosotros trabajamos solo la tarde. Qué pena lo que le ha pasado. Y qué pena, porque nunca pude regresar, profe. Nunca pude regresar. Intenté. Y ya no me dio el link para volverme a la... No se preocupe. Esté tranquilo porque ahorita acabo de dar la introducción de lo que dimos el día de ayer. Entonces, y estamos continuando con lo que respecta. Entonces, no se perdió de mucho, como quien dice. Ya dimos la introducción ahorita. Ok, continuamos. Por favor, señor Ordóñez, ayúdenos con la lectura, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Accidentes de tráfico. O accidente de tráfico, o accidente de tránsito, o accidente vial, o accidente automovilístico, o siniestro de tráfico. Es el perjuicio ocasionado a una persona o bien material en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido mayoritaria o general a la acción riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un peatón, pero en muchas ocasiones también a los fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de cargo, a condiciones ambientales desfavorables y a cruces de animales durante el tráfico o incluso deficiencias en la estructura de tránsito, errores de señalización y de ingeniería de caminos y carreteras. Correcto, gracias. Ahí tenemos varios nombres, podríamos decirles lo que se puede conocer como accidente de tráfico, accidente de tránsito o siniestro, ¿no? Entonces, dentro de ello, un accidente o siniestro de tránsito se produce justamente por algo involuntario o a su vez por desperfecto también tecnomecánico o lo que tiene que ver tanto con lo que es el estado material, que es la vía o a su vez la situación climatológica. Consecuencia de los siniestros de tránsito, ¿no? Aquí vamos a verificar las consecuencias de los siniestros de tránsito, por favor, señor Freddy Tuapanta. Consecuencias de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito tienen diferentes escalas de gravedad. El más grave se considera aquel que resulta víctimas mortales, bajando la escala de gravedad cuando hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños materiales a los vehículos afectados. Siempre hay una causa desencadenante que produce un accidente, que se puede agravar de forma considerable si por él resultan afectadas otras personas, además de la persona que lo desencadena. Gracias. Asimismo, un accidente puede verse agravado si no se ha hecho un uso adecuado de los medios preventivos que no lo evitan.
pero reducirían su gravedad. Por ejemplo, llevar ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si conduce una motocicleta. Factores que influyen dentro de la siniestralidad. Aquí tenemos, ¿no? El triángulo de seguridad vial. Aquí esto se llama la trilogía vial, ¿ok? En donde tenemos el factor humano, el factor automóvil, que es el tecnomecánico, el factor vial, que es lo que respecta a las condiciones de la vía y las situaciones climatológicas. El factor humano, los factores humanos son la causa mayor del mayor porcentaje de accidentes de tránsito. Pueden convertirse en agravantes o la culpabilidad del conductor causante según la legislación de tráfico de cada país. Ok, dentro de ello nosotros tenemos que recordar, señores, dentro de ello nosotros tenemos que recordar que un accidente, estamos hablando solamente de daños materiales, un siniestro cuando ya acontece lo que son víctimas, ¿no? Dentro de ello tenemos que saber que ante estos accidentes o siniestros de tránsito existen las agravantes y las atenuantes, ¿ok? Dentro de las agravantes es justamente todo lo que perjudica a un accidente de tránsito, por ejemplo, cuando huye el conductor o cuando el conductor que crea o fue partícipe de un accidente de tránsito tiene una licencia caducada o a su vez está en estado de embriaguez. Son agravantes, ¿no? Todo lo que respecta a agravantes, inclusive negar la colaboración o la ayuda necesaria. Lo que son las atenuantes es todo lo contrario. Si ustedes están manejando un vehículo con una licencia de tipo diferente al vehículo que manejan, si bien es cierto, dentro de la categoría no hay sanción en la normativa penal, pero es una agravante en su totalidad cuando se participa en un accidente de tránsito. Me explico, por ejemplo, usted está manejando un automóvil con la licencia tipo A, la cual no le acredita, pero no hay sanción porque es un vacío legal, porque el artículo que sanciona, el artículo 386, 2.3 habla de categoría y como está dentro de la misma categoría que es la no profesional, pero al ser usted partícipe o causante de un accidente de tránsito y usted está manejando con la tipo A un automóvil que usted nunca sacó la tipo B, el artículo 374 en su totalidad a usted le da casi el 80% de culpabilidad, porque ahí sí le exige el tipo de licencia para el tipo de vehículo y se convierte en una agravante, ¿ok? Que es totalmente perjudicial para ustedes. Les recuerdo, ¿ok? Dentro de ello también tenemos que verificar que quién verifica o quién analiza o quién determina la culpabilidad de cómo se produjo un accidente o un siniestro de tránsito. Ello lo hace el perito. El perito es la persona versada y capacitada en su totalidad para identificar las causas basales, la causa basal de por qué se produjo un accidente o un siniestro de tránsito, cuáles son los factores, el exceso de velocidad, acorde a los vestigios, la huella de frenado y todas esas circunstancias forman parte o engloban la investigación de un accidente de tránsito. ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces, ¿estamos claros? Continuamos, por favor. Factor humano. Ahí tenemos los siguientes factores de quienes producen o participan dentro del accidente de tránsito. Por favor, señor Andrés Valladares, por favor. Señor Carlos Caiza, por favor. Buenas noches. A ver, un ratito que voy a ser grande porque no tengo los lentes. Conducir bajo de los efectos del alcohol, mayor probabilidad de accidentes, medicina y estupefacientes. 2. Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor. Utilizar el teléfono móvil o manipular los aparatos de navegación GPS. Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos. Puede ocasionar choque frontal muy grave. Atravesar un semáforo en rojo. Desobedecer las señales de tráfico. Circular por el carril
contrario en una curva o en un cambio de rasante. Conducir a exceso de velocidad, produciendo vuelcos, salida del automóvil de la carretera, derrapes. Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. Condiciones no aptas de salud física y mental emocional del conductor o del peatón. Ceguera, daltonismo, sordera, etc. Peatones que cruzan por lugares inadecuados, jugar en la carretera, lanzan objetos resbaladizos en el carril de circulación, aceite, piedras, inexperiencia del conductor al volante, falta del conductor como producto de la apnea o falta de sueño. Lo que Gracias. podemos leer. Perfecto, muchas gracias, señor Carlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Efectivamente, fatiga es la última, ¿no? Fatiga o la somnolencia. Recuerden ustedes, compañeros, que todo esto, al menos en tránsito, siempre hay una sanción que es una contravención de tránsito, ¿no es cierto? Conducir bajo los efectos del alcohol, artículo 385, y el estado de embriaguez en sus diferentes rangos, ¿no? Utilizar el teléfono móvil, contravención de sexta clase, 391.12, afectuar adelantamientos en lugares prohibidos, artículo 389.2, que es una contravención de igual forma en donde que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, contravención de cuarta clase. Atravesar un semáforo está dentro de las 389, numeral 1. Circular por el carril contrario, estamos hablando de una contravención de quinta clase, si lo podemos considerar así, por circular en quinta clase, o sea, por circular en contravía, o en el otro carril, 393. Conducir en exceso de velocidad tenemos como el artículo 389.6 o a su vez contravención de primera clase, donde es la detención, amerita el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? En el artículo 386.3. Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. Por ejemplo, al no encender las luces mismo, contravención de sexta clase, 391.14. O cuando tenemos algún tipo de luz mal, por ejemplo, rota, o no ponemos las direccionales con anticipación o con anterioridad, contravención de quinta clase, el 390.14. Condiciones no aptas, inclusive cuando nosotros no estamos físicamente o mentalmente en el control emocional para conducir un vehículo. También es parte de lo que respecta a las restricciones de una licencia, ¿no? O a su vez nos indican en la licencia mismo que podemos conducir solamente en el día, no en la noche, por ciertas circunstancias, ¿no? Que nos indica ahí. Y de igual manera tenemos las contravenciones para los peatones. Esto los indico de forma general porque todo esto indica una contravención de tránsito. Vamos al factor mecánico o factor del vehículo. Tenemos lo que es los neumáticos lisos. Recuerden que el artículo que sanciona para ello es el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal, que es por llantas lisas, ¿ok? No se olviden que la ley es facultativa, más no interpretativa. Si yo estoy con un neumático liso, no hay la detención, no hay la aprehensión, no hay la retención, ¿ok? Porque el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 383 indica llantas. Estamos hablando de plural, ¿ok? De plural. Entonces, si yo tengo dos neumáticos en adelante, de los dos, ahí se procede con la detención, con la sanción correspondiente, que es de 5 a 15 días de cárcel, de 5 a 10. En lo que respecta a la sanción, ¿no es cierto? 5 puntos menos a la licencia y la retención del vehículo hasta superar la causa, es decir, hasta que el vehículo se cambie los neumáticos. En transporte público es del doble. Perfecto. Entonces, estamos hablando de las condiciones tecnomecánicas del vehículo. El vehículo, en lo que respecta a las condiciones no adecuadas para su operación, aquí tenemos el sistema de averiados de frenos, dirección o suspensión. Ok, mantenimiento inadecuado del vehículo. Y entramos a lo que es el factor climatológico y otros. Dentro de ello, la niebla, la humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, semáforo que funcionen correctamente, entre otros. Dentro de ello se establece lo que es, esto es el elemento climatológico vial o elemento material. Elemento material hablamos del estado vial, el estado de la vía, de los baches que tiene la vía, ¿no? Entonces, eso es lo que es la trilogía vial.
Bueno, aquí podemos ver algo de historia de lo que es los accidentes de tránsito dentro del año 1996. Pasará a la historia no solo porque se impuso la primera multa, sino porque desgraciadamente también se contabilizó el primer muerto por accidente de tráfico por un automóvil con motor. Ahí podemos ver la imagen. Recuerden, en 1896, ojo, en 1896 es el primer accidente de tránsito registrado e inclusive con una víctima. ¿Ok? Y de igual forma, la primera multa o la primera infracción de tránsito. 1896. Recuerden. A ver, primera multa de tránsito. Ahí podemos verificar. Bueno, vamos a leer. Esto es importante, parte de la historia, ¿no? Parte de la historia es muy importante que ustedes tengan conocimiento, inclusive para lo que respecta a la evaluación. Por favor, nos va a colaborar señor Henry Macías, por favor. Buenas noches, profesor. Puso la primera multa de tráfico. Era el siglo... La infracción fue por exceso de velocidad al alcanzar unos 13 kilómetros por hora cuando era de 3.2 kilómetros por hora. Walter Amold era el propietario de un vehículo, de un Carl Benz, uno de los primeros vehículos a motor del mundo. Contaba con un propulsor de 4 cilindros y solo pero ya era una de las novedades. ¿Vuelvo a leer, profesor? Sí, se escucha lo contrario. Se escucha lo contrario. Por favor, otro compañero que nos colabore, por favor, que esté atento a la materia. Yo puedo leer, profesor, sino que estaba leyendo el compañero. A ver, ayúdenos, por favor. Era el siglo XIX cuando un agente impuso la primera multa de tráfico, de la que se tiene constancia. La infracción fue por exceso de velocidad, al alcanzar unos 13 kilómetros por hora, cuando la limitación era 3.2 kilómetros por hora. Walter Arnold era el propietario de un Carl Benz, uno de los primeros vehículos a motor del mundo. Contaba con un propulsor de 4 tiempos y un solo cilindro, pero ya era una de las novedades del momento. El 28 de enero de 1896, Arnold transitaba con su flamante Carl Benz por su localidad, East Beckman, en el condado de Kent, en el Reino Unido, cuando un policía se apercibió de que superaba la velocidad permitida. El agente salió raudo tras el vehículo con su bicicleta y sin problema superó y paró a Arnold, que tuvo que pagar por la infracción. Una multa que hoy en día tendría una equivalencia de unas 60 libras, 250.000 pesos colombianos. En aquel tiempo, la legislación disponía un límite de velocidad de 3.2 kilómetros por hora en ciudades, pueblos y aldeas, y 6.4 kilómetros por hora en zonas no urbanas. Poco después, el límite máximo de velocidad aumentó a 22.5 kilómetros por hora, y a partir de 1903, el gobierno británico aumentó el límite a 32.1 kilómetros por hora. Curiosamente, en 1930 se suprimieron los límites de velocidad para automóviles y motos, aunque solo 4 años después las autoridades impusieron el límite de 48 kilómetros por hora. Perfecto, muchas gracias, compañero. Recuerden, el 28 de enero de 1896, la primera infracción de tránsito. Continuamos, muchas gracias.
Tenemos historia. Accidente de tránsito. Accidente de tránsito. Todo suceso eventual o acción involuntaria que como efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas ocurre en vías o lugares destinados del uso público o privado, ocasionando personas muertas, individuos con lesiones de diversa gravedad o naturaleza y daños materiales en vehículos, vías, infraestructura, con la participación de los usuarios de la vía, vehículo, vía o entorno. Para que un siniestro sea legalmente considerado como accidente de tráfico, se deben reunir las siguientes condiciones. Que el hecho se produzca en una vía o terreno público apto para la circulación, obligatoriamente, no se olviden, o en vías o terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, o en vías o terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. Consecuencia del mismo, una o varias personas resulten heridas o muertas, o que existan daños materiales. Que al menos se encuentre implicado en un vehículo en movimiento. Aquí tenemos las clases de accidentes. Por favor, señor Córdoba. Señor Córdoba. Bueno, señorita María Fernanda, por favor. Licenciado, buenas noches, de aquí Córdoba. Las clases de accidentes. Así es. B. Clases de accidentes. Establecer una clasificación única de las distintas clases de accidentes de tráfico. No es una tarea fácil, ya que existen múltiples criterios en los que basarse para enumerar los diferentes tipos que se puede dar. Situación del accidente, dependiendo de la vía. Resultados sobrevenidos en el accidente. Número de unidades de tráfico que intervienen en el accidente. Forma en que se produce el accidente. Intervención de circunstancias especiales. Existencia o no de contactos entre las unidades implicadas. Existen numerosas clasificaciones. Estas son las dos más importantes. 1. Por los resultados del accidente. Esta clasificación se establece en función de las secuencias producidas por el accidente, que puede ser mortales cuando se ocasiona el fallecimiento de una o varias personas en el acto o dentro de las 24 horas siguientes del accidente. A efectos estadísticos, también se consideran mortales aquellos en las que se produce una muerte dentro de los 30 días siguientes al momento en que se produjo el accidente. Con heridos, cuando solo se causan heridas más o menos graves a alguna de las personas que intervienen en el accidente, producto pasajero o peatones, con daños materiales. Si con resultado del accidente solo se produce daños en la propiedad, ya sea en los vehículos accidentados o en el patrimonio público o propiedad de un tercero. Por la forma basarse en la tipología de accidente. 2. Por la forma en que se produce el accidente. Nos referimos a las diferentes formas de impacto y las secuencias que se produce en los vehículos como consecuencias de un accidente de tránsito. De forma general, por favor, solamente los temas. Atropello. Arrollamiento. Arrollamiento, atropello, choque frontal longitudinal, choque frontal excéntrico,
choque lateral perpendicular, choque lateral angular, choque por alcance, colisión, estrellamiento, volcamiento lateral, volcamiento longitudinal, rozamiento, roce positivo, roce negativo, caída de pasajero, pérdida de carril. Listo. Gracias, señor Córdoba. Perfecto, entonces aquí tenemos lo que es los accidentes o siniestros de tránsito. No hay que olvidarnos, accidente o siniestro de tránsito es justamente un hecho involuntario o inesperado, ¿ok? En donde que necesaria y obligatoriamente acontece en una vía de circulación o puede considerarse en vía de circulación es justamente en donde que se producto del impacto de la vía de circulación, producto del impacto de uno, dos o más vehículos, se producen daños materiales. Hasta cierto punto, personas heridas, que sería considerado accidente de tránsito. Pero ya cuando tenemos víctimas, es un siniestro de tránsito, ¿no? Muy fácil de detectar. Accidente y siniestro de tránsito. Dentro de ello, recuerden ustedes que en la normativa legal, en el artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal, habla sobre lo que son el delito, los delitos, ¿no es cierto? Pero por daños materiales. Por daños materiales que si superan los 2 salarios básicos de lo que respecta al daño, no solamente del daño causado. Ahí se realiza la cuantificación del daño total. Es decir, de mi vehículo, los daños de mi vehículo y los daños sumados, los daños del otro vehículo o del bien privado o público con el cual yo me impacté o me estrellé. ¿Correcto? Dentro de ello se cuantifica un valor neto. Y si el valor se considera o supera los 2 salarios básicos, se considera un delito, ¿ok? El delito absorbe a la contravención si es que yo estoy manejando en efectos del estado de embriaguez o si a su vez estoy con una licencia caducada o nunca haber obtenido la licencia. Entonces no me pueden juzgar por la contravención, sino por el delito, que en este caso son los daños materiales. Recuerden que si tenemos heridos o formamos parte del accidente en consecuencia de personas heridas que no sean de gravedad, perfecto, en buena hora. Pero si tenemos de gravedad, no necesariamente un siniestro de tránsito, pero las lesiones causadas superen los 4 días de incapacidad, ya es un proceso mucho más grande y sigue considerándose un delito. Dentro de las lesiones encontramos en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, en donde que ya nos da la sanción inclusive por la incapacidad que supere los 4 días en adelante. ¿Ok? Y para finalizar, lo que respecta a los accidentes o siniestros de tránsito, lo que el compañero nos dio a indicar son las tipologías de accidentes de tránsito. Entonces, dentro de las tipologías es lo que el compañero nos dio a conocer, el arrollamiento, cuando la persona, los neumáticos sobrepasan las ruedas por encima del cuerpo de la persona, ¿no? O del peatón o de un semoviente. El atropello es cuando es el impacto del vehículo ante la humanidad de la persona, ¿no? Y de ahí tenemos lo que es el choque frontal longitudinal, tipos de choques, ¿no? Excéntrico, longitudinal. Esto depende mucho de cómo es el impacto. El impacto en una intersección, el impacto en la parte, no olvidemos por favor que el vehículo tiene 3 tercios, ¿no es cierto? Tercio 1, la parte frontal del vehículo, tercio medio, que es la parte central del vehículo, y un tercio, que es la parte posterior del vehículo, ¿ok? De acuerdo al impacto se juzga y se saca la tipología del accidente o siniestro de tránsito, como los que podemos ver aquí, el longitudinal, el excéntrico o el perpendicular o el lateral angular. Estos tres se dividen por la parte tercia del vehículo que contiene, ¿ok? Y de ahí ya tenemos lo demás por alcance, que es justamente, por lo general pasa cuando no se mantiene la distancia. La distancia de un vehículo a otro vehículo, recuerden ustedes, es de 3 metros. Es de 3 metros la distancia en zona urbana. En zona de carretera panamericana o vía estatal, recuerden que la distancia es acorde al exceso de velocidad o al estado de velocidad. Es decir, si yo estoy a 80 kilómetros por hora, yo tengo que mantener una distancia de 8 metros. Si yo voy a 100 kilómetros por hora, tengo que mantener una distancia de 10 metros. ¿Cómo medimos la distancia en una carretera?
justamente con la posición adecuada del conductor en el volante y cuando el conductor visualiza las llantas o los neumáticos posteriores del vehículo que está al frente. Cuando nosotros visualizamos, esto se llama conducción a la defensiva, cuando nosotros visualizamos los neumáticos de la parte posterior del vehículo que nos antecede, el vehículo que está al frente, nosotros estamos a una distancia prudente. Es decir, si estamos a 100 kilómetros por hora, mantenemos los 10 metros de distancia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos justamente la distancia prudente y acorde para realizar un freno inesperado. ¿Ok? Recuerden que de igual manera en zona urbana está tipificada la sanción, artículo 392.5, por no mantener la distancia de seguimiento en vía urbana, que son los 3 metros. Ok, por eso se produce un choque longitudinal, es justamente cuando tenemos la distancia y frena inesperadamente el vehículo de adelante y se procede, ¿no? Lo que es accidente o siniestro, en este caso por daños materiales. Rozamiento positivo, negativo, cuando estamos circulando en carriles diferentes y nos rozamos, ahí viene el negativo, el positivo. Vida de pasajero es lo que acontece naturalmente con los vehículos de transporte público, el urbano por lo general, el interprovincial, o cierta vez también en lo que respecta a vehículos particulares. La pérdida de carril por el exceso de velocidad o por elemento material o estado de la vía, o hasta cierto punto la calzada lluviosa, ¿no? En la calzada cuando está mojada, cuando llueve, y lamentablemente tenemos neumáticos lisos, perdemos el carril. ¿Ok? Esto en lo que respecta a las tipologías del accidente de tránsito. Datos a recoger para la información de la investigación. Influye lo que es la vía. Todo accidente de tráfico deja una serie de huellas o causa basal o vestigios se llama, ¿no? Vestigios sobre la vía, que una vez recopilados y estudiadas darán una idea aproximada de cómo sucedió, lo que se les había indicado, ¿no? La causa basal de que por qué se produjo un accidente o siniestro de tránsito. Los restos del vehículo que sigue siendo vestigios, daños y marcas registrados tanto en el vehículo como en la calzada, que estamos hablando de lo que es las huellas de frenado. Aquí tenemos lo que les indico, las huellas de los neumáticos, desde donde acontece el frenado, ¿no es cierto? El vehículo, tecnomecánicos, ¿no? Finalizamos con, bueno, aquí dentro de ello tenemos el vehículo, ¿no? El vehículo que ha sufrido un accidente puede presentar una serie de marcas y daños de su carrocería, así como anomalías en sus diversos sistemas que una vez estudiadas pueden indicarnos cómo o por qué se ha producido el accidente. El factor humano, ¿no? De los elementos que intervienen en el accidente, las personas son las más indefensas y las que más daños pueden sufrir, siendo su pérdida irreparable. Esto es lo que respecta a lo que es accidentes o siniestros de tránsito. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Hay que reforzar algo o estamos concretos en lo que acabamos de ver, por favor? Está claro, profe. Muy claro. Esta es la asignatura más fácil que ustedes tienen para sacar 20 en la prueba. ¿Ok? No hay de complicarnos, no hay por qué complicarnos tampoco. No nos pide el articulado, pero bueno, yo les refuerzo con el articulado por mención de reforzar la clase, ¿no? Ok, mañana ya vamos a ver, mañana es el último día, entonces vamos a lo que es a finalizar con lo que respecta a la seguridad de tránsito, la seguridad de transporte. Vamos a finalizar, pero vamos ya a abarcar más profundo los temas, ¿ok? Lo que respecta a la seguridad de transporte, ya hemos finalizado lo que es la unidad 1. Lo que respecta a la unidad 2 es justamente las normas generales de conducción, que son en cierta forma conducción a la defensiva. Aquí vienen las infracciones de tránsito, ¿ok? Aquí viene lo que vamos a ver el día de mañana, el Código Orgánico Integral Penal en las infracciones de tránsito. Algo que yo ya les vengo induciendo poco a poco, algo que yo ya les vengo diciendo desde la clase de ayer, en la clase de hoy, también les vengo dictando artículos dentro de la materia. No les estoy dando articulado diferente. Estoy hablando artículos dentro de la materia, de lo que acabamos de ver, de accidentes de tránsito, el 380, el 152 de lesiones,
En lo que respecta a infracciones de tránsito, factor tecnomecánico, vimos que es la retención del vehículo. Entonces, yo ya les estoy sugestionando a las infracciones de tránsito que vamos a ver el día de mañana. Las infracciones de tránsito, si bien es cierto, es muy amplia, es mucho. 383 hasta el 392 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, acorde a lo que tengamos en la materia, vamos a ver lo más importante, pero el día de mañana vamos a subdividir el tiempo y voy a darles lo más importante de las infracciones de tránsito. De ahí viene lo que es la psicología de un buen conductor. El alcohol y las drogas, estupefacientes, narcotés. Verificaremos la diferencia de lo que es el alcotés, la alcoholemia, el narcotés. Dentro de ello existe lo que es simplemente la conducción a la defensiva. Solamente tenemos videos en lo que respecta a la psicología del conductor, que vamos a ver lo más relevante, ¿no? Yo necesito darles lo más importante para que ustedes den la prueba, ¿ok? No les voy yo a dar un video en donde que simplemente es algo teórico o algo solamente para escuchar, no. Yo les voy a dar lo más importante. El día de mañana es la clase final, entonces yo voy a darles lo más importante de las infracciones de tránsito, lo que se considera la psicología del conductor, y de ahí viene lo que es el manual de convivencia para los peatones, ciclistas y conductores. Forman parte también de lo que son las contravenciones desde el artículo 392.15 en adelante. Entonces, algo general y algo muy importante dentro del comportamiento del peatón. ¿Ok? Y finalizamos con lo que, bueno, ya no se da, ¿no? Lo que es el SOAT o la póliza de seguro. Ahorita tenemos ya diferentes circunstancias de cómo se canalizan los accidentes de tránsito en mención de los seguros, ¿no? De las empresas. Pero ello es lo que vamos a dar el día de mañana, pero lo más importante para ustedes, señores, para que les refuerce y tenga un conocimiento amplio en la prueba, ¿ok? Es lo que le vamos a verificar el día de mañana en lo que concreta y finaliza seguridad de transporte. Listo, señores. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Por favor, ¿necesitan que refuerce algo? ¿Necesitan que me concentre en algo para ustedes, por favor, en lo que respecta a la asignatura de seguridad de transporte? Para prepararles para el día de mañana. Profe. Le escucho, señor JP. Bueno, una consulta. Usted quedó en darnos averiguando y también correspondería para esta clase si es que nos iban a dar un banco de preguntas. ¿No nos ayudó con eso? ¿No sabe nada usted de eso? Ah, bueno, sí. Sí, lo que los estudiantes que me escribieron, les envié 2 audios. Les envié 2 audios en donde que el departamento académico me indica, ¿no? Que no hay banco de preguntas. No hay banco de preguntas y sí, efectivamente, sí hay lección oral, ¿ok? Si hay lección oral, no hay banco de preguntas. Si hay lección oral que va a ser tomado por los señores del departamento académico. Los de señores que me escribieron les reenvié los audios del departamento académico, ¿no? Entonces, señores, nos toca estudiar lo que es la asignatura. En el tema oral no nos va a tomar usted nada entonces, profesor, sin otro grupo. En ciencia cierta, señores, en ciencia cierta, sí sería bueno. Sí sería bueno porque soy yo quien puede interpretar con sus propias palabras el concepto de ley de tránsito. Soy yo quien puede interpretar con sus propias palabras lo que es un siniestro de tránsito, a diferencia de una persona de sistemas, puede ser, ¿no? Porque ellos van a tener la teoría concreta y exacta, ¿no? Entonces, sí sería bueno, pero sería bueno que eso ustedes exijan. Sería bueno que ustedes den a conocer esa circunstancia para yo poderles tomar la prueba oral. Profesor, ¿cómo hacemos eso si usted nos encamina? Creo que todos tenemos la misma preocupación. Si por darle un ejemplo pequeño, el día de ayer me fui de la línea, traté de conectarme, escribí a todos y muy suavemente me contestaron de mañana, nosotros no atendemos en ese horario, gracias por haberse comunicado, deme su número de cédula. Entonces, ¿usted piensa que no sé, todo el mundo estamos fuera, estamos a nivel nacional, creo, logremos pedir, aunque debería ser usted la persona, porque es verdad, si a mí me toma un informático, cosas en las que usted, en mi idioma y en lo que usted me explica, me va a entender en función a mis apuntes, y me ponen una persona que me va a tratar de que yo le lea el libro con mis palabras, estoy jodido, discúlpeme la palabra, pero creo que eso es lo que me va a suceder. Claro que sí, le entiendo. Y bueno, a mí me aumentaron 2 clases más, ¿no? Pero yo voy asimismo, el día de mañana voy a preguntar, voy a interactuar hasta cierto punto, voy a sugestionar para ver si es que yo puedo colaborarles con lo que es la toma de la prueba, ¿no? Pero si todos se ponen de acuerdo, ¿no? Todos.
señor Gabriel, señorita María, señor Pedro, señora Alicia, señorita Alicia, señor Darío, señor JP, si todos mandan un solo mensaje, el mismo mensaje al departamento académico, yo creo que haríamos fuerza y hasta cierto punto estaríamos dando a conocer de que sería viable que se tome la prueba justamente el docente que imparte la materia. Pero el mismo mensaje, porque el departamento académico tiene mucha información que canalizar y no solamente de ustedes, sino de varios estudiantes más, ¿no? Pero si dentro de ellos, que yo tengo un número proporcional de 22 personas, ayer estuve con unas 30, entonces yo creo que si un mensaje que es el mismo que envíen todos al departamento académico, pero con el mismo contenido, yo creo que sí estaría el departamento académico pensando o considerándolo para que tenga lógica un examen oral con el docente que le imparte y podría entenderles a ustedes. Es mi sugerencia y asimismo el día de mañana voy a preguntar. Enciendan todas las cámaras, por favor, señores, para el registro de asistencia y la participación de la misma. Enciendan la cámara, por favor. Enciendan la cámara todos, por favor, señores. Todos para el registro de la asistencia. Sí, señorita María Fernanda, ya su caso es considerable, no se preocupe. Todos la cámara, por favor. Y ya saben muy bien, sonrían. Sí, muchas gracias, profe. Sonrían, por favor. Bueno, ya No, por pues, profe, ya, sí, así es el molde ya. Así es el molde. Bueno, pero ya veo muchas más personas sonrientes y eso es bueno. Perfecto. Listo, señores. Les agradezco bastante por la atención. Muchas gracias a ustedes. Les veo el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias. Hola, profesor, ya, por la foto. Listo, ya ahí está la foto ya. Perfecto. Perfecto, muy bien. Así mismo tiene que estar con el mismo ánimo para la prueba final. De ley. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Hasta mañana, señores. Cuídense.